Bueno, quiero anunciar que las cosas, todas esas cosas tengo un proyecto que el nombre de esta saga es el nombre que tiene un proyecto mío que se llama Geografía de la Realidad. Que es un libro que pensaba escribir, pero que por razones de confianza y creo en YouTube es lo único que he podido manejar más práctico para poder comunicarme con ustedes, porque yo soy bien bien sincero. Creo que esta tecnología no ha logrado lo que pretende y va a producir muchos efectos colaterales tremendamente graves. Primero, porque la avaricia de cada cosa hace que se instalen las cosas rápidamente. Creo que esto no son los tiempos de implementar esto. Creo que es por razones de avaricia y de sacar dividendos nomás. Es algo parecido a lo que pasó con el famoso progreso que crearon un sistema, la industrialización de todo, incluyendo el altruismo, que también lo voy a poner ahí. El altruismo también lo quieren industrializar, o sea, lo industrializaron y no está resultando. El altruismo es algo social que se transmite de persona a persona. No son derechos que se escriben en un libro para que se cumplan como ley, no. El altruismo y la compasión son otra cosa. Y los derechos tienen que ser recíprocos, los derechos humanos. Los derechos humanos tienen que sumarse a todos los derechos normales nomás. Está como un derecho bastardo porque es un derecho que está mal implementado. Hablan de derechos y deberes. ¿Y cuáles son los deberes? Nadie se acuerda de los deberes. Dicho esto, yo creo que conviene hablar de un asunto que es lo más importante, porque ahora estoy descansando, porque no voy a ser censurado, puedo estar explayándome tranquilamente en democracia, gracias a que ganó la derecha. Nunca pensé que le iba a dar gracias a una tendencia política, pero creo que voy a tener que empezar a dar gracias porque es porque la izquierda fiscaliza a la derecha y la derecha siempre fiscaliza a la izquierda. Son los fiscalizadores más idóneos, cada uno del otro. Yo creo que la política tiene que estar al servicio de uno. Por eso yo no tengo tendencia política, no. Y lo voy a explicar, y acá estoy explicando por qué voté por la derecha. En qué cosas no consigo, no me cuadra la derecha en algunas cosas. Creo que la derecha está triunfando porque la derecha tiene más ciencia en la política. El comunismo, por ejemplo, que es la ultra izquierda, no tiene ciencias económicas, no tiene ciencias económicas. Tiene una cuchufleta que no tiene patas ni cabeza, nada demostrado. Bueno, nosotros fuimos los conejillos de India para que los gringos demostraran a nivel mundial todo el sistema de libre mercado. Que sí, el sistema de libre mercado es científicamente correcto, leyes universales como la ley de la oferta y la demanda son parte de la ley que calzan con la ciencia también con respecto a lo que dijo Stephen Hawking, que el universo está determinado por leyes, no solo eso, que tiene un diseño. Pero eso lo voy a hablar más adelante. ¿Qué me pasa a mí con la derecha? Que, señores, acá lo que sucede, lo que está sucediendo
es que no nos podemos poner de acuerdo, por ejemplo, en los síntomas. Voy a empezar por los síntomas del problema, después la raíz del problema y después la forma de hacer las cosas. Primero, los síntomas de un país que empieza a progresar, que empieza, no voy a usar la palabra progresar porque el progreso ya no debería traer buenos recuerdos, aunque el progreso no tiene mucho sentido. Este sistema que ha estado, el sistema político es un progreso, y después voy a analizarlo más profundamente. Los síntomas de que un país va a ser desarrollado los tuvimos nosotros con el señor Ricardo Lagos en los gobiernos de la Concertación, que fueron los gobiernos más exitosos, principalmente de Frei y Lagos, donde se eliminó la pobreza casi de Chile. La deuda la entregó Lagos con cero deuda, y además fue premiado a nivel mundial por la economía, el país con la mejor administrado del planeta económicamente. Entonces lo que quiero explicar con esto, bueno, hay muchos que dicen que hablan del fracaso de la Concertación, que la Concertación murió. No, la Concertación yo creo que cumplieron las edades de los próceres que nos llevaron, hicieron la maravilla y llevarnos a la democracia sin derramar una sola gota de sangre. Y los que dicen que estaban triunfando, que era la famosa Frente Amplio, nos tienen desde la Michelle Bachelet hacia adelante, nos tienen ahora muriendo en las calles todos los días, los chilenos, en las calles y dentro de sus casas, fuera, en todas partes donde los pillan los matan. Y por nada. Entonces, díganme ustedes, ¿cuáles son el gobierno fracasado? No son los de la Concertación. Los de la Concertación se terminaron porque ustedes quisieron tomar el poder. No, la Concertación nunca fracasó. Se fue premiada la Concertación, se terminó premiada la Concertación. Y dejó el poder. De hecho, Lagos ni siquiera trabaja en Chile. Recibe sueldo, claro, como mandatario. Podría ser senador o congresista. No es congresista, no necesita eso. Ni tampoco le interesa juntar riqueza. Nunca ha hecho alarde de riqueza, digamos, Lagos. Como si a muchos presidentes les fascina andar luciendo toda la... Entre esos Nicolás Maduro. Bueno, ¿qué es lo que me pasa con la izquierda a mí? Y con la derecha. Los síntomas de que un país está llegando al desarrollo es cuando empieza a crecer el Estado y empieza a crecer el empresariado, y empiezan a crecer los empresarios. Y el sistema de libre mercado tiene dos fallas. La concentración del poder, que no pertenece, está mal dicho, voy a regular. No tiene dos fallas el sistema de libre mercado. Lo que pasa es que acá no funciona el sistema de libre mercado. Acá hay puros monopolios y colusiones. En la concentración del poder. La concentración del poder está en la derecha chilena, promueve mucho y protege la concentración del poder, y eso hace que no haya muchos emprendedores. Y esos emprendedores son los que van eliminando la pobreza. Entonces, yo considero que acá hay que terminar con la colusión, hay que terminar con los monopolios. Excepto los necesarios. Por ejemplo, el monopolio de la electricidad. Creo que la electricidad hay que tenerla, tiene que ser fiscalizada, todas esas cosas, pero la electricidad no creo que puedan ser compatibles dos empresas eléctricas al menos en una ciudad que puedan competir.
sería muy complicado. Eh, Dicho esto, el otro síntoma es que el Estado crezca. El Estado tiene que crecer. Si el Estado crece es un síntoma, pero no hay que hacerlo crecer. Esa pregunta si el Estado tiene que achicarse o crecer, no es, está mal hecha. Científicamente eso está mal hecho. Eh, eh, el crecimiento tanto económico como el crecimiento del Estado tienen que ser consecuencia de una buena política. Ahora, cuando el Estado empieza a tener todo lo que necesita para funcionar, ya no crece mucho, no necesita crecer mucho. Chile es un país ahora que está empobrecido, y lo voy a decir sinceramente. No se nota dónde está la pobreza, pero yo se los voy a decir. Está empobrecido porque es un país que que no está el Estado no lo puede controlar. Lo que pasa es que Boris, como primera vez que es presidente, además un joven es tan joven y no sabe qué significa una cosa y la otra. Él es un populista que anda diciendo eh, palabras hermosas por acá, por allá, pero que no tienen mucho sentido y anda haciendo alarde de sus opiniones, pero lo que yo creo que él está acostumbrado, él está tranquilo gobernando un país sin tener control, por eso yo le llamo chacra. Chile no es una dictadura, no es un caos, Chile no se está cayendo a pedazos, esos son conceptos que no dicen nada, está cayendo a pedazos, ¿qué es lo que es? Tampoco se trata de mano dura o mano blanda, no se trata de mano dura o mano blanda, no hablemos más de esas estupideces, porque esas son estupideces que no tienen ningún significado. Cuando hablemos de una manera con conceptos reales. Lo que pasa en Chile es que el Estado no tiene cárceles suficientes. Por eso no se puede controlar Chile. Por eso este fin de semana hubieron 6 muertos, como en 2 días más o menos, 6 muertos, unas balaceras tremendas. Entonces nos faltan cárceles, nos faltan gendarmes, imagínense, nos faltan carabineros, y carabineros mejor pagados, nos faltan fiscalizadores. No tenemos fiscalizadores. Y yo les voy a hablar sobre lo importante de la fiscalización, porque yo un poco antes subí un video, sobre lo que pasaba con el asunto de la fiscalización. Porque me dijeron que no había trabajo. No hay trabajo. ¿Cómo que no hay trabajo? Yo creo que lo que pasa es que Chile está empobrecido. Cuando no hay dinero para pagarle a trabajadores que se necesitan, es porque hay mucho trabajo, pero no están los sueldos. Pero yo le hablé de un trabajo pago, que valía la pena contratarlo. Contratar fiscalizadores, donde hacen falta. En la vía pública, en la infraestructura de Chile. Personas que fiscalicen los basurales clandestinos, cuando empiezan, las tomas, cuando están incipientes, cuando empiezan, los pirómanos y la gente mala que anda prendiendo fuego, a veces ni siquiera son pirómanos, sino que por plata, por alguna cosa, razones estúpidas.
Todo eso es lo que prende en fuego sin autorización. Debe haber una autorización para que las áreas verdes, sobre todo en verano, se prenda fuego. Porque debiera ser un delito de lesa humanidad el prender fuego ahora como estamos con el calentamiento global del planeta. Para todo eso hace falta fiscalización. Y para el montón de personajes ahora que están deteriorando el prestigio que tiene Chile con respecto a la calidad de la construcción. Porque están construyendo encima de las dunas, están construyendo en lugares sin respetar las normas municipales, ninguna regla. O sea, ya están haciendo las cuestiones donde sea nomás y cualquier tipo de edificio, sin tomar en cuenta tampoco que el mar va a empezar a achicar nuestro país. Va a empezar a subirse donde está nuestro territorio y nosotros vamos a tener que acercarnos donde están nuestros vecinos y amigos argentinos, peruanos, bolivianos. A lo mejor el mar va a llegar hasta Bolivia en algún momento. Pero señores, eso es lo que tiene que pasar. Entonces trabajo hay. Pero si lo hubieran pagado a todos esos fiscalizadores, esa plata no estaría perdida. Porque no tendríamos las miles de casas que los han apagado los incendios, porque tenemos otro incendio peor y más grande que el primero. Y lo otro, donde sale gratis economizar dinero. Hagamos leyes para que se cumplan. No podemos seguir legislando como están legislando. Construyan cárceles para poder legislar bien. Yo sé que detrás de la nula actualización del sistema carcelario, del sistema de justicia y de todo, está el hecho de que no tienen cárceles, que dejaron de construir cárceles. Boris dijo que había hecho unas cárceles y sin embargo están todas saturadas ya. Quizás cuántas cárceles vamos a necesitar hacer ahora porque nos demoraron, porque no hicieron caso hace 8 años atrás cuando dije que había que hacer cárceles, que había que preocuparse de la frontera. 8 años antes lo dije eso. Bueno, hay un video que lo subí hace poco, que es el de la frontera, lo subí hace poco. Lo subí hace poco porque por un asunto de... Yo no me manejo mucho en esta tecnología y no se me había actualizado, no podía abrir el video por un códex. No sé ni qué es lo que es códex yo, pero eso es lo que me arrojó no sé si la IA o el sistema. Pero como vi que se abrió, después lo pude subir. Y aparte porque también no es muy glamoroso el video. Que yo no estoy mucho por el glamour. Me gusta hablar de cosas importantes, las cosas importantes más que la belleza del video. Es el contenido del video lo que importa. Entonces, señores, el Estado tiene que tener todas esas cosas porque las necesita para poder controlar el país. Hacen falta, por supuesto, más carabineros, más y la policía es la que se ha lucido ahora último. Yo considero a la policía lo de un 7 porque con la policía que hay, y eso es una de las cosas que hizo bien Boric, aunque no estoy de acuerdo con algunos términos, que los cambia para hacerse para hacer para dársela de revolucionario. Pero una de las pocas cosas buenas, yo creo que hizo pocas cosas buenas, pero hizo cosas buenas. No existen esos presidentes que no hacen nada bueno, no. Ahora último hizo varias cosas buenas. Ahora, ya, si crece el Estado, pero crece bien administrado, es un buen síntoma. Y si crecen los ricos en Chile, y crece el empresariado, y crecen los empresarios, los emprendedores, ese es el otro buen síntoma que nos dice al tiro que vamos camino al desarrollo. Eso es lo que sucedió en el gobierno de Lagos también, pero fue más corto que
más corto, más corto que video de WhatsApp, o sea, esos videos flaquitos duran muy poco. Entonces, a eso voy yo. Esos son síntomas. Ahora, yo creo en la escuela de Lago. Lago, ¿qué es lo que hizo? Lago aplicó, como no es comunista, era socialista y además es pragmático, es un gallo que estudió economía, yo diría que si no el más grande, está entre uno de los más grandes economistas de este último siglo. Pero Lagos hizo, antes de las obras sociales, que es uno de los errores de la izquierda, el Lago antes de empezar a, a producir la agenda, que lo único que hacen de repente son las obras sociales, se puso a producir riqueza. ¿Cómo? Con crecimiento económico, viajó con todos los empresarios, trabajando en equipo, con Chile mucho más unido de lo que está ahora. Chile está unido. El único que no se unió fue el Partido Comunista, incluso criticó a Lagos porque los empresarios amaban a Lagos. O sea, cuando hizo una reforma, cuando bajó las horas de trabajo, que yo creo que se llegó hasta el lugar máximo donde podía haberse bajado, y bueno, se le ocurrió hacer algo parecido, pero bueno, bajaron las horas de trabajo, pero se comprometieron los trabajadores a producir lo mismo. Y lo hicieron. Y el Partido Comunista está enojado por eso. Bueno, eso es lo que... Bueno, y ese partido fue el que a mí, yo le tengo miedo y me llevó a obligadamente a votar por la derecha por primera vez. Y a lo mejor voy a seguir hasta que se arregle el problema delictual. Porque la izquierda tiene problemas ideológicos y psicológicos que impiden totalmente que solucione ese problema. No tiene ninguna capacidad de solucionar ese problema. Entonces, cuando se normalice el asunto delictual, que no solamente va a ser por los presidentes, por el cambio de gobierno, sino que puede empezar a bajar también porque todos despertaron. Despertó Trump, y lo que dejó de hacer la ONU, porque la ONU como se transformó digámoslo abiertamente, como seguramente tienen mayoría de gente de izquierda, que son expresidentes y toda esa gente de izquierda, no han tenido ningún resultado. En el problema de Venezuela, una inacción basada en puras declaraciones, o sea, cero acción. Entonces eso gatilló lo que pasó con Trump y con Maduro, y yo la verdad que no puedo decir que no me alegré cuando sacaron a ese pelafustán a esa basura de ser humano y lo metieron preso. O sea, estoy súper contento. Porque de hecho yo soy de una idea totalmente distinta a lo que se piensa de los derechos humanos, porque los derechos humanos están implementados por la izquierda y persiguen un poder específico que tiene que ver con los gobiernos. Solamente los derechos humanos y respetan los gobiernos. Los narcotraficantes pueden gobernar igual, pero a los narcotraficantes no se les persigue por los derechos humanos. O sea, de eso estamos hablando. Por eso la gente encuentra ¿qué es lo que pasa que se preocupan tanto de los derechos de los delincuentes? Y los trabajadores los dejan botados. Cero. Es porque está mal implementado. Ellos persiguen objetivos políticos. Ellos están en una lucha ideológica que no tiene ningún sentido. Yo considero que la guerra más estúpida es la guerra ideológica, porque aparte produce la otra guerra estúpida que son las bélicas, pero la estupidez parte de la ideología. Entonces, señores, no actuemos con ideologías,
que si el Estado se achica o se agranda, no importa si se achica o se agranda. El Estado tiene que tener lo que necesita y estar bien administrado. Y el presidente tiene que ser presidente como lo que hizo Lago. Lago administró bien el Estado. Entonces no podían negarle la sal y el agua. Y Chile, Estados Unidos, y era un equipo. Lo dejaron que cambiara la Constitución. Todavía nos gobierna esta Constitución y está funcionando bien. Y si el país le fue bien con esta Constitución, podemos funcionar con esta Constitución. Si hay que hacerle algunos cambios, perfecto. No vamos a estar esperando, vamos a estar sometidos a Jaime Guzmán y al señor Pinochet para cambiar la Constitución. No, si esas personas ya fallecieron. Entonces nosotros tenemos que acomodarnos con nuestra Constitución. Yo siempre dije que lo mejor era reformar la Constitución, ponernos de acuerdo, que la derecha no se oponga a eso. Y reformarla con cuidado, porque la Constitución que tenemos creo que tiene muchas cosas buenas que cuida nuestra soberanía. Es la razón por la cual yo rechacé la Constitución de Frente Amplio. La rechacé porque decía una ley que toda norma de la ONU tendrá rango constitucional en Chile. Ay, ay, ay. Ay, 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 señores, imagínense. Entonces, esta Constitución nos protege como país. Quizás no esté pensada en proteger a los ciudadanos como deberían, pero los derechos, la mayoría de los derechos, yo tengo un dicho que los derechos no dependen para nada de que estén escritos en la Constitución los derechos, ni que estén los derechos humanos y todo eso. No, los derechos se pueden hacer realidad cuando el país está bien económicamente, cuando los presidentes saben generar riqueza, crecimiento económico, cuando administran bien, cuando estamos unidos y cuando respetamos los códigos, las leyes, el imperio de la ley y lo que nosotros nos hemos puesto de acuerdo para poder vivir como ciudadanos. Y eso va a traer el asunto que todos los derechos que se prometieron se hacen realidad. Pero acá tenemos una izquierda que promete un montón de derechos y al final nunca llegan esos derechos. No son, al menos en los gobiernos de ellos. Señores, bueno, con respecto, por ejemplo, hay derechos que se fueron cumpliendo de a poco, como el pilar solidario, que después se transformó en la PGU, gracias también a Piñera. El pilar solidario creo que de Bachelet, que después se transformó en la PGU. Y ahora en esta alza que ojalá venga por encima, porque la inflación nos dejó muy mal. Ojalá que esta alza esté dejando de lado o no deje de lado el factor inflacionario, o sea, el IPC, el costo de la vida, que esté actualizado, o sea, que tenga, a eso me refiero. Entonces, acá no se trata de derecha e izquierda porque todos tienen defectos y cualidades. Los señores, tenemos que estar unidos y saber para dónde vamos. Geografía de la realidad, y voy a empezar a subir los videos antes del libro.